No, aquí tengo ya un poquito de agua, varón. Creo que esto es suficiente. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este domingo, que por la gracia del Señor podemos estar, ¿verdad?, en su casa, adorando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a tener una enseñanza hoy en efecto diferente. El pastor tenía pensado, ¿no?, hacer una serie de 2 domingos, el domingo pasado y el domingo hablando de hoy. Pero bueno, lamentablemente, como Pablo dice, ¿verdad? En la carta a Santiago dice, haciendo referencia a la no jactancia, nosotros siempre debemos decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Si Dios lo permite. Ese es un vocabulario cristiano que nosotros debemos manejar, porque aunque podamos tener en mente algo, pasan imprevistos, pasan situaciones inesperadas, pero fiel es el Señor, ¿verdad?, que siempre tiene alimento en su casa, siempre hay lugar para predicar el mensaje de la palabra del Señor a los hermanos. Así que bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza, la cual el Señor puso en mi corazón. Y el título del mensaje, quiero que le preste atención, porque vamos a ver un poquito, a veces hay personas que se confunden un poco acerca de este tema. Y el título de la enseñanza es El peligro de estar y de no estar en la iglesia. Quiero repetir el título del mensaje: El peligro de estar y de no estar en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, ciertamente entendemos por las Escrituras que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos los que hemos creído en Él para salvación, todas las personas que han nacido de nuevo, como la Escritura nos muestra, somos hijos de Dios y somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. En efecto, eso nadie lo está discutiendo. Pero cuando yo hablo del peligro de estar y de no estar en la iglesia, me refiero a la congregación, a la reunión de los hermanos. Y que bueno, cuando usted le preguntan el domingo, ¿y usted a dónde va? Usted dice, a la iglesia. Y usted entiende que este espacio físico, estas 4 paredes, reúne a personas que vienen con el mismo fin. Los que hemos creído, venimos a buscar del Señor, a adorarle, a recibir su palabra. Y también es el lugar para que las personas que todavía no han tenido un encuentro salvífico puedan escuchar la palabra del Señor y también puedan venir al arrepentimiento. Porque como lo hablábamos en la escuela dominical, el Señor no quiere que las personas perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. La expiación de Cristo está abierta para todo aquel que en Él cree. Entonces hablo de este tema, hermanos, porque sé que hay muchos creyentes, y en lo tocante a esta época en la cual nosotros estamos viviendo, que el tema de congregarnos, escuche bien, con fidelidad, no estoy hablando de algo estricto en lo cual usted diga, bueno, este año tiene 52 domingos, entonces yo en efecto tengo que congregarme los 52 domingos porque si no le fallo al Señor. No estoy hablando en ese punto, pero es claro de que vivimos en una época, y no solamente hablo por acá, Estados Unidos, que a veces hay una diferencia en cuanto a las naciones de Latinoamérica, pero hemos llegado a un tiempo en donde el tema de congregarnos con fidelidad ha pasado a ser algo opcional. Ha pasado a ser algo cuando pueda. Y no hay el más mínimo esfuerzo y el deseo interno por querer estar en la casa del Señor. Entonces estas personas, y estoy hablando de creyentes, afirman que por cuanto el Señor está en todas partes, esto no es necesario. Que sí, cuando sea una ocasión especial, yo lo hago, pero de resto no es algo que de repente me deba quitar a mí el sueño. Y también afirman que por cuanto Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces se engloban o se encierran en, el Señor conoce mi corazón y yo lo adoro a Él con sinceridad en mi casa y no es necesario que yo esté reunido con personas. Entonces hablamos, hermanos, de que estos creyentes, que vuelvo a repetir, son creyentes, pero no hay un deseo sincero por estar en la casa del Señor e integrarse en las actividades de la congregación. Y debemos partir, hermanos, que es verdad, un cristiano no necesita un espacio físico para adorar al Señor. No es que solamente en la iglesia es el lugar para orar o para alabar al Señor. No estamos diciendo esto. Pero ciertamente, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que aunque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo,
Y que aunque el Señor conoce todas nuestras cosas y aún las intenciones de nuestro corazón, que como dice el salmista, que aún no está la palabra en mi boca y he aquí el Señor la sabe, también la palabra del Señor nos insta a amar al Señor de una manera que debería ser más elevada de la que nosotros proyectamos. Y eso es amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando habla de nuestras fuerzas, ¿a qué se refiere, hermanos? A la parte física, a la parte en la que usted tiene que moverse, a la parte en la que usted se tiene que trasladar. Porque oramos al Señor, cantamos, pero ¿en dónde está el resultado de lo que hemos creído? Entonces, sin lugar a dudas, no podemos ignorar las exhortaciones que el Señor nos da en la Escritura de que nosotros, aún habiendo creído de una manera genuina, no debemos descuidar esta parte tan interesante que es congregarnos. Si una persona no tiene Biblia, como les mencioné, tenemos Biblias allá atrás disponibles para que nadie se quede sin poder leer los textos en los que vamos a pasar. Busquen su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25, porque vamos a hablar primeramente acerca del peligro de no estar en la iglesia, de personas que sencillamente dicen: yo creo al Señor, pero yo soy un cristiano solitario. Yo creo en el Señor, yo amo a Dios, pero bien lejos de esa gente. Y uno dice: ¿cómo digerimos eso a la luz de la palabra del Señor? ¿Cómo podemos asumir un cristiano que le gusta estar como el llanero solitario? ¿Acaso en un ejército, acaso en una batalla, mandan a los soldados, bueno, cada quien por su lado? ¿No dice el Señor siempre que dos es mejor que uno? Porque entonces si el uno cae, el otro le ayuda y le levanta. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Mire lo que dice el texto: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el texto que a muchos no les gusta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermano, el texto nos está mostrando, después de una gran explicación que hace el autor a los Hebreos, para que comprendamos el sacrificio de Cristo, para que comprendamos de que lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento, todo apuntaba al Hijo de Dios en ese sacrificio expiatorio que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque aunque hayan personas que dicen que son ateas, no pueden borrar de que la historia dice un antes y un después de Cristo. Fue el único que pudo cambiar la historia. Entonces la Escritura nos dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, porque hemos creído en algo, hermanos, que no es cualquier cosa, ¿sabe? No es una tendencia, no es una moda, porque las modas pasan, las tendencias pasan, lo que se hace viral pasa, pero la Biblia, el Evangelio no es viral. El Evangelio se ha predicado firmemente desde muchos años atrás, muchos siglos, y permanecerá para siempre, porque el Señor Jesús declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque haya habido intentos del hombre, del ser humano, de los enemigos de la fe, para callar el mensaje, para inclusive eliminar las Escrituras, para perseguir y torturar a los cristianos, infundiendo temor, pensando de que eso iba a contrarrestar el Evangelio, más bien se incrementó la propagación del Evangelio. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Y dice el texto, el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, hermano, estamos hablando de que es importante el congregarnos, porque cuando estamos en grupo, cuando estamos juntos como hermanos en la fe, nos podemos considerar los unos a los otros. ¿Ves? Muchas veces nosotros vemos el rostro del hermano dominguero, hablando de que lo vemos los domingos nada más, pero usted no sabe las dificultades que está pasando el hermano. Y es aquí en este lugar donde abrimos nuestro corazón y donde los hermanos pueden estar al tanto de: hermano, estoy pasando por este momento de tribulación, ayúdenme a orar.
Y aquí en este lugar, como congregación, siempre nos unimos como un solo cuerpo. Y como el texto dice, cuando un hermano está pasando dificultad, nos dolemos. Nuestra hermana Ana hace una semana atrás perdió físicamente a su hermano y lamentablemente no pudo viajar de retorno a su país de República Dominicana por razones que se escapan de sus posibilidades. Y la hermana está afectada, está dolida. Pero ¿qué vio ella? Vio el gesto de la congregación al orar por ella, al clamar al Señor para que el Señor consuele su corazón. Y aún que hicimos el domingo pasado, vamos a recolectar una ofrenda de amor, porque sabemos que en estos momentos de dolor, no solamente la oración, también lo que esté a nuestro alcance, vamos a tenderle la mano a la hermana. Son cosas que se pueden manifestar cuando estamos dentro de la iglesia. Si la hermana no fuera una persona que dice, yo estoy en mi mundo, yo estoy en mi casa, el Señor conoce mi corazón, ¿de qué manera nos conocemos? ¿De qué manera interactuamos? ¿Cómo podemos saber sus padecimientos, sus aflicciones? Y aún la ayuda que ella pueda brindar a otros. Porque no se crea, estamos todos juntos aquí, en el mismo redil, pero aquí, así donde usted ve, hay soldados de guerra, de batallas. En el sentido de que hay personas que han pasado muchas pruebas, tribulaciones en su vida y son un testimonio viviente de la bondad y de la misericordia de Dios, y que ese que está ahí precisamente le puede dar ánimo al que está pasando dificultades, porque le puede decir, yo pasé lo mismo que tú, yo experimenté lo mismo que tú, pero el Señor, confía en el Señor y todavía sigo sirviéndole. Cree en el Señor, cree sus promesas. ¿Dónde puede escuchar usted una palabra de ánimo si usted le gusta estar como un foráneo, como aquellos que vivían de una manera bien distante, no queriendo mezclarse con las demás personas? Y dice, no dejen de congregarse porque algunos tienen esa costumbre. Bueno, ya escuchamos el único mensaje, el más importante que necesitaba el hombre acerca de la salvación. Bueno, voy a seguir mi rumbo, como si la salvación solamente se tratara un boleto para ir al cielo y listo. Cuando Dios me llama a su presencia, allí yo voy a cantar y voy a elevar mi cántico y voy a decir a mi nombre, aquí estaré, presente. No es solamente eso, hermanos. Dice, no dejen de congregarse, porque en este lugar es donde se puede trabajar el tema de la exhortación. ¿Qué dice el texto? Sino exhortándoos. Hermano, porque la exhortación es necesaria. Una congregación donde todo está bien, donde pareciera que todos los hermanos marchan y no hay ningún tipo de dificultad. Y no hablo solamente, hermanos, en lo tocante a lo material, al trabajo, no, me refiero a la parte espiritual, donde pareciera que no hubiese dificultades ni siquiera para orar, para leer la Biblia, para vivir una vida en santidad. Eso es algo extraño, porque no es lo que la Escritura nos muestra. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo, pero van a tener aflicción. Por eso muchos predicadores de sana doctrina dicen, es como paradójico y extraño ver la vida que llevan muchos apóstoles, entre comillas, actuales, a como padecieron los apóstoles en el inicio de la iglesia. Es como decir, wow, Dios, fuiste muy malvado con Pedro, con Pablo, con Juan, todos esos hombres como padecieron, pero estos de ahora tú los tienes como unos magnates del evangelio. Bien incongruente. Entonces, ir a la iglesia es estar en comunión con los hermanos y poder tener ese tiempo, ese momento para animarnos, exhortarnos a vivir una vida, hermanos, porque esto es una carrera, ¿sabe? Pablo mismo dijo, a pesar de que a Pablo lo tenemos como un hombre ilustre, como uno de los personajes en las Escrituras ejemplares. ¿Y qué dijo Pablo? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y mire el testimonio de Pablo. ¿Qué queda de nosotros? El deseo que había en el corazón de este hombre era compartir el conocimiento, las bondades que Dios le había permitido saber, esos misterios. ¿Y qué hacerlo? ¿Guardarlo para sí mismo? ¿Reservarlo en su corazón? No, abrir su corazón y hablar. El deseo de Pablo era estar de iglesia en iglesia predicando el evangelio. Ese evangelio que para muchos es locura, pero él dice, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque hizo un cambio radical en la vida de un hombre religioso, perseguidor de la iglesia, y pasó de ser perseguidor a seguidor de Cristo. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, hay otro texto, podemos ir a Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 22. Porque, ¿qué pasa, hermano? Cuando entonces
estando nosotros solos como cristianos solitarios, deseamos resolver alguna situación. ¿Qué pasa cuando usted asume y entiende de que está viviendo una vida desconectada de las cosas espirituales? Que usted no se está encaminando correctamente, que usted no está practicando la santidad que como cristianos debemos vivir. Mateo 18, del 25 al 22 dice: por tanto, escuche bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y mire que este texto que se saca fuera de contexto, mire lo que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la explicación de esto que dijo el Señor? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora mismo lo que estamos haciendo, oramos de forma congregacional y un hermano o una hermana elevan su oración al Señor. Y están pidiendo por la sanidad de la hermana de Mirta, la hermana de nuestra hermana Amparo. Están orando por muchas peticiones. Y usted está en ese momento concentrado diciendo: amén, Señor, obra, haz tu voluntad, tú tienes poder, trabaja en esa vida. Todos estamos juntos trabajando en lo mismo. Allí nosotros estamos unidos como un solo cuerpo, haciendo, hermanos, de que, como dice la Escritura, lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Según la voluntad del Señor, su obra se va a dar. Pero hermanos, estamos trabajando en conjunto. No estamos cada quien por su lado. Estamos en un mismo espíritu. Y mire lo que dice el versículo 20. Porque donde está una persona sola, no, ¿verdad? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, vuelvo a hacer énfasis, no estoy diciendo de que el Señor le va a escuchar menos si usted está orando solo en su casa o si usted está estudiando la Biblia solo en su casa. No, pero hay una promesa especial, una bendición cuando usted se reúne en este lugar. Está compartiendo con hermanos que tienen la misma fe y que vamos en el mismo sentido, en la misma vía, rumbo al cielo. Y estamos transitando un camino, hermanos, que hay dificultades, y estamos allí para levantarnos y para animarnos y para instarnos a seguir adelante, para alentarnos en medio de las dificultades. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que en medio de la congregación hay algo que podemos trabajar porque todos lo necesitamos, porque es necesario, y es trabajar aún en el perdón, en la reconciliación. Mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro diciendo: yo creo que con 7 debería ser más que suficiente, porque ya después de 7 parece que esta persona no va a cambiar. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, no es que Pedro va a tener una lista, ¿verdad? Y va a decir, bueno, son 490 veces que voy a perdonar a tal hermano, ya lleva 60. No, el Señor le estaba diciendo allí en una exageración, eso es lo que quiere decir el texto, de que sin límite perdona a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a la carta a los Colosenses, el Señor Jesús nos dice, con la inspiración divina, que si aquel como nos perdonó, nosotros debemos perdonar también a los que nos ofenden. Mire, meta en una licuadora, como a veces he hecho esa ilustración, meta usted en una licuadora todas las veces que hemos pecado y fallado contra el Señor, aún después de ser creyente, y haga un batido allí. Todo ese batido no se va a comparar a el mal gesto, la mala impresión, el mal comentario que algún hermano haya podido hacer contra ti. Y el Señor nos quiere llevar a un nivel de madurez espiritual donde se trabaje aún en el perdón, de superar las diferencias, porque estamos en el mismo barco, hermanos. Eso es como que estuviésemos en el Titanic y usted se estuviese riendo de la parte que ya se está hundiendo, cuando usted también va en el mismo camino. Estamos en el mismo barco, no somos enemigos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué persona que se mutilara un miembro de su cuerpo
estaría feliz y tranquilo como si nada pasara. No, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que trabajar. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Estando juntos, permaneciendo. Y lo peor del caso, hermanos, es que tenemos textos claros, inclusive desde el inicio de la primera iglesia, donde ese era el día a día de los cristianos. No fue que esto se lo inventaron los cristianos en el siglo XIX. Eso ha sido así desde el principio. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos juntos, no solamente nos podemos exhortar, no solamente nos podemos animar, no solamente trabajamos el perdón, también hacemos cosas en las cuales unidos nos animamos. El texto dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese la palabra, perseveraban. Eran constantes, lo hacían con la frecuencia de vida y permanecían así en oración y ruego. Muchas veces no estimamos, hermanos, el poder de la oración. Y por eso estos cristianos que a veces buscan una vida solitaria, sí les gusta pedir la oración, ¿sabe? Hermano, ore por mí porque estoy pasando estas cosas. Pero ¿por qué no está ese espíritu de integrarse y de él orar por otros? Porque está desconectado. Una vez un pastor, para hablarle a un hermano que tenía mucho tiempo que no se congregaba en la iglesia, él estaba en un momento y lo visitó a su casa y este hermano decía, bueno, ahí viene el pastor a visitarme, yo sé que la intención de él va a ser que vuelva otra vez a asistir a la iglesia y todo lo demás. Y el pastor se puso con él a visitarlo y a hablar con él y se pusieron a cocinar una parrilla como si nada pasara. Y él estaba hablando con el joven. Entonces el pastor viene y está cocinando y ve ahí en los carbones encendidos, rojos ya, listos para poder poner la carne y comenzar a cocinar. Y él agarra un carbón de eso y lo pone aquí al lado. Y sigue hablando con el joven. No, sí, por supuesto, hay que seguir haciendo tal cosa. No, te felicito, etc. Y el joven estaba allí al lado de él escuchándolo y él dice, observa este carbón. Y él dice, ¿sí? ¿Qué le pasó? Bueno, está frío. Y mira a estos que están acá juntos. Y él le mostró la analogía, mostrándole de que cuando los carbones estaban juntos, estaban encendidos. Pero cuando estaba desconectado del grupo, se enfriaba. Y él sencillamente al ver eso, sencillamente dijo, entiendo. No tuvo que darle mayor explicación. Él entendió cuál era el mensaje escondido allí. No puedes estar encendido si estás desconectado del grupo. Porque inevitablemente van a pasar dificultades que tú vas a decir, prácticamente estoy andando solo. Y ojo, hay casos de misioneros y cosas específicas que uno entiende que esa persona debe estar ausente o alejado de una congregación por situaciones específicas. Pero hablando de las personas, los cristianos que vivimos en nuestros países, que estamos aquí en este país, y con la capacidad de congregarse libremente todavía, esa es la parte que tenemos que reflexionar. ¿Ves? En Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, ¿qué nos dice el texto? Porque aparte de la oración y el ruego, también venimos a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, engloba todo lo que hacemos nosotros en la iglesia. La doctrina que se explica, que se enseña, que se proyecta a través de escuela dominical, a través de estudios bíblicos, a través de una predicación expositiva, la comunión en los unos con los otros. Hermano, muchas veces personas que no son creyentes llegan a la iglesia y se extrañan del amor que hay en la congregación. Que de hecho viene una persona, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, y Dios te bendiga, y le da un abrazo. Y la persona, ¿dónde estoy? Porque en este país como que se le cambia el switch, ¿no? Y todo el mundo por su lado, no, nadie me toque, hay mucho virus ahora. Pero aquí los hermanos entienden, es una manera de expresar nuestro amor, nuestra coinonía por aquel hermano, de tener empatía por nuestros hermanos. Porque entendemos que estamos en el mismo lugar para hacer las mismas funciones, adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 11, o la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 11, nos muestra un consejo que nos da el apóstol Pablo, porque
es tiempo de que nosotros, hablando en un sentido espiritual, nos levantemos del sueño. Nos levantemos de estar relajados diciendo, tranquilo, yo en un momento voy a congregarme fielmente. Yo sé que Dios me va a dar la oportunidad en su momento y ahí sí me voy a poner serio en las cosas del Señor. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eso? Yo sé que Dios va a haber un momento en que me abre la puerta y ahí yo lo voy a hacer, yo voy a ser fiel. Aún hemos planificado cuando yo tenga tal edad, sí. Y yo, Dios mío, ¿cómo podemos garantizar que vamos a llegar a tal edad? Capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso lo escribió Pablo hace 2000 años atrás. Levántense del sueño. De aquellos que dicen, no, estoy tranquilo, cómodo, me conformo con una transmisión en vivo. Y hago énfasis, no estoy diciendo de que sea mal de que usted vea una enseñanza. De hecho, nosotros la transmitimos en vivo pensando precisamente en aquel hermano que está enfermo y no puede venir. Pensando en aquel hermano que se tuvo que mudar bien lejos de acá y todavía no tiene una iglesia y allí está el lugar. Pensando en que usted puede compartir ese mensaje y una persona que no conozca el Evangelio puede escuchar el mensaje de salvación. Aún para que usted pueda reescuchar la enseñanza, porque a lo mejor dijo, quisiera volver a escuchar este mensaje porque hay unos textos que se me pasó, o quisiera reescuchar el tema de tal. Pero no es para que se sustituya la congregación local. No es para que digamos, bueno, cada quien en su casa y ahora todo de forma online. Porque hermanos, si hay algo claro, esta iglesia se esforzó por no adaptarse a las transmisiones en vivo. Es decir, cuando estábamos en el tiempo del coronavirus y hubo un momento en que la iglesia tuvo que cerrar, sí o sí, ahí estaba el pastor en la casa y estaba haciendo el servicio y los hermanos se conectaban en vivo. Pero en cuanto hubo la mínima posibilidad, sí se pueden congregar, vinimos. ¿Saben cuántas iglesias duraron hasta 2 y 3 años cerradas? Y lo peor del caso es que cuando regresaron, hermanos, yo creo que ni el 50% de la membresía. ¿Por qué? Porque empezó el mismo tema. Bueno, cristianos virtuales. Y aunque usted no crea, hermano, eso, el coronavirus de alguna manera demostró allí cuál era la fe que profesaban muchos. Y de hecho muchos ni siquiera asisten a la iglesia y no les interesa ya la fe. Se desconectaron de la congregación de los santos. Y así, hermanos, muchas veces sucede que podemos estar nosotros tranquilos y confiando, no, tranquilo, el Señor me conoce, el Señor sabe mi corazón. Bueno, por todas esas cosas, el Señor nos manda a congregarnos. El Señor sabe los anhelos de mi corazón. Por esa razón el Señor nos manda a congregarnos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que aún nosotros siendo cristianos podemos estar pensando y maquinando cosas que no son correctas. Y a lo mejor si usted está solo, usted sigue dándole vuelta y vuelta a la cabeza ese pensamiento, pero si usted viene a la iglesia, usted es confrontado por la palabra del Señor. Como ha dicho el pastor Enrique, no porque los hermanos están diciéndole, mire, fulano de tal hizo tal cosa, vaya, hable de esto para que se ofenda. No, el pastor predica la palabra del Señor y la palabra de Dios, como dice en hebreo, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y atraviesa y penetra, mire, hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos somos traspasados por el poder de la palabra de Dios. Y de una u otra manera, unos en mayor parte, otros en menor parte, pero todos somos exhortados a vivir una vida que glorifique al Señor y a mejorar nuestros caminos. Esta es una anécdota que le he comentado en algunas ocasiones a algunos hermanos. Y yo digo, Señor, ten misericordia de esta persona y si que en algún momento haya creído en ti para salvación. Cuando yo llego a este país estaba buscando una iglesia donde congregarme y me acuerdo que había ido a Miami porque me habían dado la dirección de una iglesia y me monto en el tren y yo voy con mi Biblia y una persona está sentada en el tren y me dice, ay, ¿usted es cristiano? Y yo, sí, yo voy ahora mismo, estoy buscando una iglesia. Ah, qué bueno. Entonces yo le pregunto, ¿usted también es cristiana? Y me dice, sí, yo soy cristiana. Qué bueno. Le pregunto, ¿a qué iglesia va usted? Porque dije, a lo mejor va a la misma iglesia y no sé. ¿Y a qué iglesia va usted? Y ella me dice, no, yo tengo como 15 años que no voy a la iglesia. Y yo decía por dentro, caramba, o sea, ¿una fe de qué manera? A mi modo, que es lo que hemos visto en este cristianismo.
Una fe en donde crees, el Señor ya te dio el boleto de ir al cielo y sigo desconectado de la fe. Y yo por dentro decía, caramba, ¿qué concepto tan distorsionado hay de poder vivir desconectado del cuerpo de Cristo? Eso está raro. Pero me lo dijo así. No, yo tengo como 15 años que no voy a la iglesia. Como, eso no es lo de menos. Señor, obra en esa vida. Porque un creyente verdadero que ha entendido la palabra del Señor no diría eso con esa ligereza. Se preocuparía. Ahora bien, la otra realidad que existe es que sí, hay hermanos que se congregan fielmente. Hay personas que no negocian sus días en la iglesia y que son constantes en el servir al Señor. Y les digo, personas que llegaron de sus países y que de hecho hay una batalla cuando le dicen a usted, mire, usted tiene que trabajar los domingos. Dios mío. Y créame, hay una batalla interior por ver o renuncio o me voy o no sé qué va a pasar, pero Dios tiene que hacer algo. Pero hay una diferencia, hermanos, cuando usted en verdad desea que el Señor le dé la salida y que usted pueda venir a la casa del Señor sin problema. Y otra es, tiene que trabajar los domingos, cuente conmigo. Y es más, overtime también. Diferencia. Eso es terrible, hermano. Negociar el día del Señor como si fuera poca cosa. Yo recuerdo que cuando llegué a este país, me tocó trabajar unos meses ese día. Y lamentablemente fui engañado porque yo hablé con el jefe y le dije, mira, yo voy a aceptar trabajar mientras una persona nueva llega. O sea, le dije, voy a aceptarlo porque yo soy el nuevo y tengo que pagar los platos rotos, perfecto. Pero cuando una persona nueva entre, pues tú lo vas a poner el domingo y yo voy a librar. Dale, está bien, no hay problema. Bueno, todo un engaño. Metía gente, hermanos, y adrede, sabiendo que yo era cristiano y que yo quería librar los domingos por la iglesia, metía gente nueva y los ponía a librar a ellos los domingos. Y yo decía, cónchale, pero yo te dije esto, mira, yo te hablé contigo esto, y así me tuvo mareado meses, hasta que el Señor permitió que algo pasara. Tuve que salir de ese trabajo. Llego a un lugar, busco empleo y me dicen, bueno, mira, y tienes que trabajar los domingos. Pero ya yo estaba determinado, dije, esto no me va a pasar más. Y le dije a la persona, mira, yo no puedo trabajar los domingos, sencillamente yo soy cristiano, tengo que ir a la iglesia. Cónchale, pero imagínate, tú estás empezando, todo el mundo. Yo entiendo, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Entonces él viene y está rascándose diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y le dije, mira, lo único en extremo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a trabajar el domingo después que regrese de la iglesia. Si te conviene, perfecto. Cuando yo salga de la iglesia, más o menos a las 2 de la tarde, entro a trabajar. Si te parece, perfecto. Si no, no. Bueno, está bien, lo voy a considerar. Hermano, no pasó ni 2 meses cuando el Señor movió allí las piezas y una persona me dijo, tú libras los domingos. Cónchale, sabes que a mí no me gusta librar los domingos, yo tengo que hacer mis diligencias en la semana. Yo voy a hablar con el manager. Y habló con el manager y le dijo, mira, Ismael, ponlo a librar el domingo, a mí me dejas este día en la semana porque yo necesito los días en la semana. Hermano, Dios ve el corazón y el deseo de verdad de estar en la casa del Señor. Y el Señor obra. Y eso es algo, hermano, que el pastor Nicolás hacía una firmeza en eso. Yo me acuerdo que el pastor Nicolás me decía, hermano, si usted quiere, yo mismo voy al trabajo y hablo con su jefe, si es necesario, para mostrarle de que usted es un cristiano y usted debe congregarse en la iglesia. Y yo decía, pastor, ya todavía no vamos a llegar a esos extremos, me van a votar. Pero hermano, después entendí, el Señor obra. Pero ¿cómo está el corazón de usted? ¿Cómo está nuestro corazón? Allí está la diferencia. Ahora, el punto importante de esto, hermanos, es que aunque hay personas que se congregan con la fidelidad que es, que asisten, que se integran en las actividades de la iglesia, eso no siempre se traduce con una vida espiritual más sólida y firme, lamentablemente. Y hay personas que pueden decir, hermano, por la misericordia y la gracia del Señor, solamente un domingo en el año falté. Y eso porque me llevaron a la fuerza a otro lugar. Gloria a Dios, perfecto. Pero el hecho de que físicamente hayamos estado todos esos domingos en el año, ¿nos ha llevado a ser mejores cristianos? Ahí está el punto. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Porque hay una exhortación precisamente del profeta para los creyentes que estaban tranquilos porque ellos eran asistentes frecuentes al templo. Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 7. Mire lo que dice el texto. Palabra de Jehová
que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Escuche bien el texto. Aquí no está diciendo el Señor que se parara a Jeremías en medio de la ciudad a proclamar a voz libre esto cuando las personas estuviesen transitando. Le dijo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, la entrada del templo, y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas a adorar a Jehová. Fíjese el lugar y la intención de las personas en la entrada del templo, porque iban a ¿qué? A adorar a Jehová. Y el versículo 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Hermanos, el Señor le está diciendo a esos que están entrando confiados porque iban al templo: hey, mejoren sus caminos y sus obras. Y hago énfasis: ¿acaso ellos estaban yendo a un templo pagano para adorar a dioses paganos? ¿Iban a entrar en un bar para embriagarse? No, estaban yendo al templo. Y cualquiera diría: estos están protegidos por el Señor. Y el Señor mismo les está diciendo: hey, mejoren sus caminos y sus obras. Mejoren. Versículo 4: no os fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sabe qué decía la gente? Como estamos en el templo, estamos seguros. No importa lo que yo haga en mi casa, no importa lo que haga en el trabajo, no importa lo que haga en otro lugar, mientras yo esté viniendo al templo, estoy protegido. ¿Me explico? Empezaron a ver esto como más bien un centro de protección, como si hubiese algo místico específicamente en el templo. Y sin importar cómo fuera mi vida, yo entraba allí y era como si usted estuviese entrando en una burbuja de santidad. Y el Señor les dice: no se fíen en palabras de mentira. Es decir, no crean que nada más por estar físicamente en el templo es suficiente. Versículo 5: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hermanos, estamos hablando de que estas personas estaban viviendo una vida hipócrita, actuada, eran actores, porque entraban al templo: gloria al Señor, aleluya, gloria, gloria, aleluya, y después salían allí y hacían literalmente lo que les placía. Y ahí dice: ¿acaso no están oprimiendo al inocente, al huérfano, a la viuda? Que de hecho eso era un mandato del Señor. Mira, consideren a aquellos que son más desprivilegiados. Un huérfano, una viuda, un extranjero que acaba de llegar, tienen menos ventajas que ustedes. No los opriman, no los maltraten, no abusen. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que era de verdad grave lo que estaba pasando. Es decir, estas personas estaban tranquilos porque iban a la casa de Dios, pero estaban viviendo una vida liberal, un completo libertinaje. El versículo 8 dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y mire lo que dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mire la pregunta: y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual mi nombre es invocado, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, la pregunta es: ¿vienes al templo nada más para que te digan: tranquilo, el Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te bendice, amén, y salgo otra vez automático a hacer lo que le nace a mi corazón? Hermano, era una exhortación fuerte lo que el Señor estaba haciéndole a los creyentes. ¿Por qué? Porque venían nada más para calmar la conciencia, para que el Señor me dijera: tranquilo, yo te perdono, no pasa nada, gloria a Dios. Y después salgo y sigo viviendo como si nada pasara. Hermano, en Proverbios dice un texto
que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y se aparta. O sea, debe haber una acción, debe haber una determinación del cristiano, debe haber un esfuerzo del cristiano de que en verdad haya una lucha espiritual, de que haya un conflicto, un campo de guerra. Por eso cuando se habla de matar a la carne, está haciendo referencia a esa batalla. Y el pastor de hecho hablaba acerca de el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y es una lucha que todos los cristianos tienen, pero la lucha tiene que estar presente. No es como hago lo que me place y después tranquilo yo voy para hacerme como si fuera una especie de bautismo mágico. Ya estoy limpio, como si usted entrara al car wash, saliera limpiecito, se ensucia y después vuelve a entrar al car wash y se vuelve a lavar. No debe ser así. El Señor sigue diciendo en el versículo 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí yo lo veo, dice Jehová, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Hermanos, el Señor inclusive le hablaba a Judá diciéndole que por precisamente no escuchar a los profetas, de no atender al consejo y a las exhortaciones, a Israel le vino lo que le vino, esa invasión que vino por los asirios y donde fueron llevados al cautiverio y se fue desparramado toda esa parte del pueblo. Y les está alertando, mira lo que le pasó a Israel, esto va a venir sin duda si no te arrepientes. ¿Qué dice Isaías capítulo 55 versículo 7? Profeta Isaías capítulo 55 versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. Qué manera de expresar la misericordia de Dios, ¿no? La bondad, su bondad con nosotros. Él será amplio en perdonar. Pero mire lo que dice el texto: deje el impío su camino, abandónelo, luche. El Señor Jesús dio una ilustración bien clara cuando le dijo a aquellos hombres que era mejor cortarse, quitarse una parte de su miembro, de su cuerpo, que todo el cuerpo completo fuera arrojado al infierno. Entonces, no es que usted va a empezar a amputarse el cuerpo, lo que está diciendo es que usted va a tener que cortar con esas situaciones que están obstaculizando de que podamos vivir una vida que glorifique al Señor. Llámese programa de televisión, llámese el internet, llámese una amistad, llámese cualquier cosa. Es más, como le digo, inclusive un trabajo que a lo mejor nos quiera forzar a hacer cosas indebidas, que no están conformes a nuestra fe y que no debemos hacerla. De eso se trata, de cortar. Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 9. El Señor nos habla de que como cristianos tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque así como estos hombres en el tiempo del profeta Jeremías estaban tranquilos diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, también había unos que se escudaban porque decían: yo soy linaje de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, Abraham tenemos por padre. Muchos se jactaban en aquel tiempo. ¿Y qué dice Mateo 3, 8 al 9? Creo que no es el texto, pero voy a leer acá. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El Señor le estaba diciendo a estos fariseos que estaban jactándose de que como ellos eran linaje de Abraham, ellos tenían una preferencia por Dios. Él dice: haz frutos dignos de arrepentimiento. No pienses que porque eres descendiente de Abraham tienes una protección especial de Dios, o que Dios te está cuidando de una manera especial, porque ellos vivían su vida de una manera de libertinaje, como dice la Escritura, imponiendo cargas pesadas a los demás, y ellos no levantaban ni una pajita con la mano, pero ellos se escudaban en que yo soy pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Bueno, a esos que se dicen ser pueblo de Dios,
hay una exhortación: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que vayan conforme a la fe que profesamos. La epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Repito el texto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los que jugamos a la iglesia, ¿ves? Yo me acuerdo que cuando era niño, nosotros jugábamos a la iglesia. Estaban mis hermanos y yo, y mi mamá, veíamos lo que era el culto familiar, y a veces jugábamos nosotros a la iglesia. Y entonces, estando niño, entonces mi hermano predicaba, yo cantaba, mi hermanita, no me acuerdo qué era lo que hacía, pero nos dividíamos los servicios. Y mi mamá veía: qué interesante que los niños estén jugando a algo por lo menos espiritual. Pero ya nosotros, creyendo en la fe y ya viviendo una vida cristiana, no piadosa, como tenemos que hacerlo, nuestra vida no puede ser jugando a la iglesia. Debe ser una vida con convicción, con propósito, entendiendo, hermanos, que no es poca cosa lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Hermanos, el Señor literalmente nos sacó de las tinieblas, y dice la Escritura, a su luz admirable. A mí me llama mucho la atención y me confronta cuando el apóstol Pedro en su carta nos dice: baste ya el tiempo en que utilizaste para hacer todo lo que agradaba al mundo, a todo el sistema. O sea, si usted llegó al Evangelio, creyó en Jesucristo a los 30 años, a los 40, a los 50, fue suficiente todos esos años para que viviésemos una vida desperdiciada, desconectado de Dios, ajenos al amor de Dios, al gozo. Ahora el tiempo que queda, dedícalo al Señor. Busca esforzarte, vivir una vida piadosa que glorifique al Señor, para que se muestre realmente que somos luz en medio de este mundo. Y así lo describe textualmente el pasaje: baste ya el tiempo. Veamos como que ya no somos los mismos. Ha habido una transformación. El cristiano tiene un nuevo corazón. Y esa es la razón, precisamente porque debe haber una batalla, hermanos. Si no hay una batalla interior, entonces uno puede decir: ¿hay arrepentimiento verdadero? ¿Hemos de verdad creído? ¿Ve? Pero cuando hay un conflicto en donde usted quiere agradar al Señor y estas cosas se levantan contra usted, entonces usted está trabajando, usted está lidiando, usted está en el ejército del Señor, esforzándose cada día y trabajando para que el Señor obre en nuestros corazones. Hermano, y a veces no hay ánimo, a veces estamos cansados, a veces llegamos aquí a la iglesia sin esperar nada. Y de repente es esa palabra de Dios, o es ese abrazo del hermano, o es cuando ese hermano le escucha su situación, que usted viene y descansa, que usted quita un poco el peso que lleva, esa carga, y se la distribuye a sus hermanos. Y seguimos adelante porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, por eso les digo, hermanos, que el título era el peligro de estar y de no estar en la iglesia, porque en los dos extremos hay peligro, ¿sabe? En los dos extremos hay peligro. Puede haber un cristiano verdadero que haya creído en el Señor, sí, pero haya pensado que es más cómodo vivir solitario, porque no, es que en la iglesia hay mucho chisme, en la iglesia hay mucha hipocresía. Bueno, pero en el mundo hay también, y no te vas a ir del mundo. Tienes que seguir yendo a trabajar, tienes que seguir yendo a estudiar, y tienes que seguir calándote también la hipocresía del mundo. Por lo menos aquí estás viniendo a un lugar donde se están congregando para escuchar la palabra del Señor, y la única que puede realmente cambiar el estilo de vida de las personas. No es ninguna terapia extraña, no es ninguna cuestión mágica, no es un elixir mágico que te van a dar. Es la misma palabra del Señor que llega a nuestros corazones y nos muestra: yo tengo que vivir una vida diferente, que glorifique al Señor. Cada día es una batalla, hermanos. Yo siempre me sorprendo de que cuando el pueblo pecó allí con el becerro de oro, Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Esa fue la pregunta: ¿quién está por Jehová? Y los levitas, no los de hoy, ¿no?, que le evitan congregarse, le evitan ir a la iglesia, le evitan ver al hermano. No, los levitas de aquel tiempo se pusieron allí con él. Y el Señor dijo:
por medio de Moisés, pasen por todo el campamento y cada uno mate a su hermano. Y todo el mundo, ¿what? Cualquiera lee eso, pero qué sanguinario. Hermano, era la sentencia por el pecado. Dios pudo haber permitido la muerte de esos hombres de cualquier otro modo. Con la rebelión de Coré, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó a todos. Con los egipcios, sencillamente Dios permitió que entraran en el mar y el mar vino sobre ellos y los ahogó. De cualquier modo Dios pudo haber hecho eso, pero Él dijo, vayan y pasen por el campamento. Y estos hombres pasaron obedeciendo al Señor y fueron allí eliminando, hermanos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus hermanos, los que se habían rebelado con el pecado de la idolatría. Y después que hicieron eso, ¿saben qué le dijo Moisés a ellos? Sanguinarios, brutales, deberían ser puestos en prisión todos ustedes. No, les dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Cuál es la ilustración? No es que usted va a comprarse un arma ahora y va a estar, no. La ilustración aquí es que el que en verdad quiere vivir una vida que glorifique al Señor, tiene que estar dispuesto a matar lo que te está corrompiendo. ¿Ve? Esa es la enseñanza, es cortar de raíz y trabajar en eliminar aquello que te estorba. Son un estorbo las redes sociales, son un estorbo la televisión, la música, es un estorbo, como digo, una compañía, una amistad, que lo que está es induciéndote cosas indebidas, que murmura a tu oído cosas que no agradan al Señor. ¿Ves? Es quizás esa situación un yugo desigual. A lo mejor alguien que tenga un novio que no es creyente y usted sí es creyente, o una novia que no es creyente y usted es creyente. Cualquiera de estas cosas, hermano, habla la Escritura de hacer un corte, porque indudablemente nos va a estar cada vez más arrimando y arrastrando y llevando a que estemos haciendo las cosas contrarias a la voluntad del Señor. Entonces, el peligro, hermano, y en ambas partes, estando en la iglesia o estando desconectado de la iglesia, también está la posibilidad de alguien que tampoco es creyente. Puede ser alguien que en un momento vino a una iglesia, predicaron un mensaje y dijo, sí, yo creo en Dios, voy a creer en Dios. Pero esa persona se fue y siguió viviendo su vida como si nada, y puede pensar de que es un hijo de Dios. Y no es así. Y también pueden haber personas que vienen con frecuencia y están asistiendo y todavía no son hijos de Dios, pero piensan que por la mera asistencia ya es suficiente. En ambas partes se tiene que hacer lo mismo: predicarle el Evangelio nuevamente, hablarles el Evangelio nuevamente, entendiendo de que los que no se han arrepentido de sus pecados, el Señor Jesucristo hoy los está llamando al arrepentimiento. No hay nada, humanamente hablando, que nosotros podamos hacer para estar aceptos delante del Señor. El Señor le dijo a su pueblo que vuestras obras son trapos de inmundicia. No hay nada que pueda hacer usted que delante del Señor diga, mira lo que hice, espero que sea suficiente para entrar. Nada. Y eso que en el mundo hay personas incrédulas que a veces se comportan mejor que muchos cristianos. ¿Ve? Y aún así no es suficiente. Es el sacrificio de Cristo. Es la sangre que fue derramada, que perdona nuestros pecados. Entonces, si hay alguien en este lugar que todavía no ha escuchado el Evangelio en el sentido de entender que el propósito de Jesús a este mundo es que vino a morir como ese sacrificio suficiente para pagar por los pecados de todos los hombres, entendamos de que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dijo, en ningún otro hay salvación, no lo hay. Hermano, cuando ahí dice en ningún otro hay salvación, mira, meta ahí todas las religiones, meta superstición, meta nueva era, meta todo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Entonces, si hemos puesto nuestra fe en nuestras obras o en tal Dios o en tal santo, deje todo a un lado y venga a la luz de Cristo, que Él es amplio en perdonar. El texto dice, venga, pecadores, limpiad vuestras manos. El Señor es amplio en perdonar. Su misericordia ha sido derramada precisamente para que nosotros estemos en este lugar. Sin el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros estuviese aquí. Primeramente, a lo mejor ni existiéramos. Segundo, si viviéramos, cada quien estaría por su lado, también viviendo a su manera.
Pero por ese sacrificio de Cristo es que hoy estamos reunidos aquí físicamente como un solo cuerpo. Así que, hermano, que el Señor nos ayude con esta exhortación, para que si en algún momento hemos tenido en poco el tema de congregarnos, veamos que hay una alta importancia en eso. Y por otra parte, los que hemos sido fieles y nos esforzamos por estar en la casa del Señor y que nos sentimos aún hasta mal cuando no venimos, porque yo estoy seguro de que el pastor no está ahorita afuera echándose aire y diciendo gracias a Dios, hoy no tuve que ir a la iglesia. No, él estaba y decía, hermano, yo desearía ir, pero no quiero poner a los hermanos exponiéndolos al virus, a lo que yo pueda tener. Y yo, es verdad, pastor, tiene razón. Pero eso no está feliz en su casa. Vamos a aprovechar, vamos a ir a otro lado ya que no fuimos a la iglesia. Es un espíritu diferente lo que marca la diferencia. Entonces, que el Señor obre en nuestras vidas, que trabaje, y los que venimos, como decía, con la frecuencia que es debida, que el Señor trabaje y que nosotros pongamos de nuestra parte para que haya una vida que santifique al Señor, que glorifique al Señor. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. La santidad, hermano, no es algo opcional. No es para que algunos escojan vivir una vida piadosa y los demás, bueno, allí a su manera. El llamado a santidad es para todos los que hemos creído. Que el Señor obre en nuestros corazones y nos ayude con el poder de su Espíritu Santo a vivir una vida que glorifique al Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de enseñanza. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Y por eso, Señor, empezando, Señor, este servicio de escuela dominical, pusimos delante de ti, Señor, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, Señor, nuestros pecados, para que no tuviesen estorbo nuestras oraciones delante de ti. Yo te ruego, Señor, que tú obres en medio de esta congregación, Señor, la Iglesia Bautista Reconciliación. Para que, Padre, todas aquellas personas que están asistiendo a esta iglesia, sean miembros o sean visitantes frecuentes, Señor, que podamos entender, Dios mío, que cada día que venimos acá es una oportunidad que tú nos das para renovar nuestras fuerzas, para llenarnos de tu Espíritu, Señor, para tomar ese ánimo que necesitamos, para lidiar una semana más, Señor, en un mundo que te aborrece, en un sistema, Señor, que detesta la fe, en un sistema que se burla del Evangelio, pero que nosotros, Señor, debemos marcar la diferencia, Señor. Debemos ser ese faro de esperanza que ilumine, Señor, a aquellos que están perdidos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser más espirituales, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a entender, como lo hablamos en la escuela dominical, que ese amor tuyo, Señor, es tan amplio, tan grande, que nosotros, Señor, no debemos dejar de compartirlo, que no debemos dejar, Señor, de hablarlo, pero tampoco debemos dejar de vivirlo, Señor, de practicarlo, para que esas personas que vean nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida, pueda ser el evangelio que estas personas en algún momento lean. Padre, gracias te damos por todos los que están aquí presentes. Tú sabes la razón por la que algunos no pudieron estar, Señor. Te imploramos que tú les bendigas aún donde se encuentran, Señor. Alcánzales con tu misericordia, tu bondad. Tráeles, Señor, el próximo domingo, si tú lo permites. El día martes, si tú lo permites, tráenos también a este lugar para seguir aprendiendo, Señor, sobre tu santa palabra. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, y todo eso te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.